¿Te has sentido últimamente agotado, como si algo te estuviera robando la energía sin que lo notes? No te preocupes, no eres el único. Hoy vamos a hablar de 12 hábitos que muchas veces, sin darnos cuenta, nos desgastan física y mentalmente. Pero lo más interesante es que te voy a mostrar cómo el estoicismo, una filosofía antigua, puede ayudarte a recuperar esa energía vital. Si estás listo para transformar tu vida y sentirte más fuerte y sereno, quédate hasta el final. Empecemos. Hábito 1. Personas negativas. Vamos a hablar de un tema que seguro te sonará familiar: las personas negativas. Todos hemos tenido que lidiar con ellas en algún momento, ¿verdad? Esas personas que, sin importar lo que pase, siempre tienen algo malo que decir. Es como si vivieran en una nube de pesimismo, y lo peor de todo es que esa energía negativa, si no tienes cuidado, te contagia. Piénsalo. ¿Cuántas veces has estado de buen humor y de repente llega alguien con una actitud súper tóxica y ¡pum!, te cambia el día por completo? Es increíble lo rápido que pueden drenar tu energía. Estás hablando de tus planes, emocionado, y ahí están, diciéndote lo difícil que es, que seguro va a fallar, que ellos lo intentaron y no les funcionó. En lugar de apoyar, te tiran abajo. Y ahí es cuando te preguntas, ¿de verdad necesito este tipo de personas en mi vida? Ahora, no estoy diciendo que te alejes de todas las personas que tienen un mal día. Todos podemos pasar por momentos complicados y estar un poco negativos de vez en cuando. Lo que estoy diciendo es que hay personas que viven en ese estado que parece que disfrutan de arruinar la buena vibra de los demás. Son esos con los que cada conversación se convierte en una queja, una crítica, o peor, una lástima por todo lo que les sale mal. Entonces, ¿qué haces? Porque no siempre es fácil cortar con esas personas, sobre todo si son cercanas, como amigos de toda la vida o incluso familiares. Aquí entra el estoicismo. Esta filosofía nos enseña algo súper valioso. No podemos controlar lo que los demás hacen o dicen, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante ello. ¿Qué significa esto en la práctica? Que no tienes que dejar que la negatividad de los demás te afecte. Imagina que estás en una conversación con alguien que empieza a quejarse de todo. En lugar de engancharte en su discurso, respiras profundo y te recuerdas que sus palabras no tienen que influir en cómo te sientes. Puedes escuchar, pero no absorber. Puedes comprender, pero no cargar con su peso. Al final, es su realidad, no la tuya. El estoicismo también nos invita a reflexionar sobre con quiénes pasamos nuestro tiempo. Si te rodeas de personas que constantemente te bajan el ánimo, es muy probable que termines absorbiendo esa energía. Al final, somos el reflejo de las 5 personas con las que más tiempo pasamos, ¿no? Entonces, empieza a preguntarte, ¿estas personas aportan algo positivo a mi vida o me están drenando? Y ojo, esto no significa que tengas que hacer un corte radical con todas las personas negativas de tu entorno, pero sí puedes empezar a poner límites. Si alguien siempre está hablando mal de todo y todos, quizá es momento de reducir el tiempo que pasas con ellos, o simplemente cambiar de tema cuando empiecen con su discurso pesimista. Lo importante aquí es que recuerdes que tú tienes el poder de decidir qué permites que influya en tu estado emocional. Las personas negativas siempre van a estar ahí, pero no tienes por qué dejar que te afecten. Tú eliges. Hábito 2. Perfeccionismo. El perfeccionismo es uno de esos hábitos que, a primera vista, parece inofensivo, ¿no? Porque, al fin y al cabo, ¿quién no quiere hacer las cosas bien? El problema es cuando ese deseo de hacer todo perfecto se convierte en una obsesión que termina paralizándote. Porque sí, el perfeccionismo no te impulsa a ser mejor, te bloquea.
Es como si quisieras cruzar un río y te quedaras parado en la orilla, analizando si cada piedra está bien colocada, si el agua corre con la velocidad correcta o si el viento sopla a favor. Y mientras tanto, el tiempo pasa y tú sigues ahí, inmóvil. ¿Te ha pasado? ¿Estás a punto de entregar un trabajo, iniciar un proyecto o simplemente dar el primer paso? Pero de repente te preguntas, ¿y si no está lo suficientemente bien? ¿Y si alguien lo hace mejor? ¿Y si cometo un error? Y ahí estás, atrapado en ese círculo de dudas, corrigiendo y ajustando cada pequeño detalle, buscando una perfección que, vamos a ser honestos, no existe. Lo curioso es que, mientras intentas que todo salga perfecto, lo que realmente estás haciendo es saboteando tu propio progreso. No avanzas, te desgastas, y lo peor de todo es que nunca terminas satisfecho con lo que lograste. Siempre piensas que podrías haberlo hecho mejor, pero aquí va la verdad. Nunca vas a sentir que es perfecto, porque la perfección es una ilusión. Es como intentar atrapar humo con las manos. Cuanto más lo persigues, más se te escapa. Y esto tiene un impacto enorme en tu energía. Cada vez que te exiges más de la cuenta, que te castigas por un pequeño error o que te comparas con otros, estás gastando una cantidad de energía brutal. Energía que podrías estar usando para avanzar, para aprender o simplemente para disfrutar del proceso. Porque esa es otra. El perfeccionismo no te deja disfrutar. ¿Cuántas veces has terminado algo y en lugar de sentirte orgulloso, te has quedado pensando en lo que podrías haber hecho mejor? Es agotador. El estoicismo nos da una perspectiva muy interesante sobre este tema. Los estoicos hablan mucho de aceptar lo que está fuera de nuestro control. Y, sorpresa, la perfección es una de esas cosas. Nunca vas a poder controlar todos los detalles ni hacer que todo salga exactamente como lo planeas. Siempre va a haber algo que no salga como esperabas, y eso está bien. Lo importante es avanzar, mejorar poco a poco, pero sin la presión de ser perfecto. Además, el perfeccionismo te priva de algo muy valioso. La oportunidad de aprender de tus errores. Si te niegas a fallar o a equivocarte, nunca vas a descubrir lo que realmente puedes mejorar. Es en los errores donde se encuentra el aprendizaje. Así que, en lugar de intentar hacerlo todo perfecto, ¿por qué no probar, equivocarte y aprender sobre la marcha? La vida no es un examen donde todo tiene que ser impecable. Es más bien un proceso de prueba y error, donde cada paso, incluso los tropezones, te lleva más lejos. A veces, el mayor obstáculo no es el mundo externo, sino nuestras propias expectativas. Nos exigimos tanto que olvidamos lo fundamental, que somos humanos, no máquinas. No todo tiene que ser perfecto para tener valor. De hecho, lo imperfecto tiene su propia belleza, porque refleja nuestro esfuerzo, nuestras caídas y, sobre todo, nuestra capacidad de seguir adelante. Entonces, la próxima vez que te sientas atrapado por el perfeccionismo, respira hondo y pregúntate, ¿realmente necesito que esto sea perfecto o solo necesito hacerlo lo mejor que puedo? Ahí está la clave. No se trata de hacerlo todo sin fallos, sino de dar lo mejor de ti en cada momento. Y aprender a aceptar que eso, aunque no sea perfecto, es más que suficiente. Hábito 3. Desorden. El desorden es un ladrón silencioso de energía, y lo peor es que muchas veces ni nos damos cuenta de cuánto nos afecta. ¿Te ha pasado que estás buscando algo y no lo encuentras por ningún lado? Es frustrante, pierdes tiempo, te estresas, y tu día empieza a desmoronarse por algo tan simple como un espacio desordenado. Pero, ojo, no estamos hablando solo del desorden físico, que ya de por sí es agotador, sino también del mental. Ese caos que llevamos en la cabeza y que, aunque no lo veamos, pesa como una mochila llena de piedras.
El desorden es como esa pequeña bola de nieve que parece inofensiva al principio, pero si la dejas rodar, se hace enorme y acaba aplastándote. Imagina que tienes 1000 cosas pendientes, papeles por todos lados, y la lista de tareas no para de crecer. ¿Cómo te sientes? Agobiado, ¿verdad? Es que el desorden genera una sensación constante de estar abrumado. No sabes por dónde empezar y como resultado no haces nada o lo haces a medias. El desorden te paraliza. Y claro, muchos pensamos, no pasa nada, tengo todo bajo control. Sé exactamente dónde están las cosas, aunque parezca un caos. Mentira, ese control es una ilusión. El desorden, aunque creas que lo tienes dominado, está consumiendo tu energía poco a poco. Cada vez que ves ese escritorio lleno, esos archivos desorganizados o esa lista interminable de tareas, tu mente entra en modo alarma. Y lo peor es que ni siquiera te das cuenta de cuánto te afecta hasta que de repente te sientes agotado sin saber por qué. Ahora bien, no se trata de volverse una persona extremadamente organizada ni obsesionarse con que todo esté impecable, pero sí de encontrar un equilibrio, porque el desorden no solo afecta tu entorno, sino también tu estado mental. Si tu espacio está caótico, es probable que tu mente también lo esté. Y una mente desordenada es una mente que no puede enfocarse, que salta de un pensamiento a otro sin rumbo. Y eso, amigo, cansa. El estoicismo nos enseña que debemos centrarnos en lo que podemos controlar. Y aunque muchas veces no podemos controlar lo que pasa en el exterior, sí podemos decidir cómo organizamos nuestro espacio y nuestra mente. Imagina que tu mente es como una casa. Si tienes todo tirado por el suelo, no vas a poder caminar tranquilamente. Cada paso que des será complicado. Pero si todo está en su lugar, te moverás con libertad, sin obstáculos. Un truco para empezar a combatir el desorden es hacerlo poco a poco. No quieras organizar toda tu vida en un día, porque eso solo te va a generar más estrés. Empieza con una cosa. Hoy, organiza tu escritorio. Mañana, tu armario. Y lo mismo aplica para el desorden mental. No trates de resolver todos tus problemas de una vez. Enfócate en uno. Haz una lista de lo que realmente es importante y ve tachando las cosas poco a poco. Y sobre todo, sé amable contigo mismo. El desorden no se crea de un día para otro, así que tampoco se va a resolver en un segundo. Lo importante es que des el primer paso, que tomes el control y empieces a hacer pequeños cambios que, aunque no lo parezcan, van a tener un impacto enorme en tu bienestar, porque cuando eliminas el desorden, tanto físico como mental, lo que realmente estás haciendo es crear espacio para respirar, para pensar con claridad y, lo más importante, para disfrutar de tu energía al máximo. Hábito 4. Compárate con los demás. Compararse con los demás es como estar en una carrera que nunca termina y donde siempre te sientes como si estuvieras corriendo en una cinta sin fin. Es un hábito que parece inofensivo al principio, pero que en realidad puede ser uno de los mayores ladrones de tu energía y felicidad. ¿Te ha pasado alguna vez que ves las redes sociales de alguien y de repente te sientes insuficiente? La verdad es que las redes están llenas de highlight reels de la vida de la gente, los mejores momentos, los logros más grandes y las fotos más perfectas. Pero eso no es la realidad completa, es solo una parte. La comparación es como un espejo distorsionado que refleja una imagen que no es la tuya. Empiezas a medir tu vida por el éxito de los demás. Y en lugar de sentirte satisfecho con tus propios logros, te quedas atrapado en la sombra de lo que otros están haciendo. Te preguntas, ¿por qué no tengo eso? O, ¿por qué mi vida no es tan emocionante? Pero en realidad, cada persona está en su propio viaje, con sus propios desafíos y éxitos.
Medirte con el estándar de los demás solo te aleja de lo que realmente eres y de lo que puedes lograr. Además, este hábito puede ser increíblemente agotador. Estás constantemente en una carrera por alcanzar o superar a los demás, y eso crea una presión constante que nunca te deja disfrutar de tus propios logros. La satisfacción que obtienes de comparar tu vida con la de otros es efímera, y en lugar de motivarte, te sumerge en una espiral de frustración y ansiedad. Y mientras estás atrapado en esa comparación, te pierdes de disfrutar tu propio viaje, tus logros y tus momentos. El estoicismo tiene una visión muy clara sobre este tema. Nos enseña que solo debemos enfocarnos en lo que está bajo nuestro control. Y adivina qué, la vida de los demás no está bajo tu control. Puedes inspirarte en los logros de otros, aprender de ellos, pero no puedes medir tu propio valor o éxito comparándote con ellos. En lugar de eso, enfócate en tu propio camino. Celebra tus logros, grandes o pequeños, y trabaja en tus metas personales sin dejar que la comparación te frene. Otra perspectiva interesante es pensar en lo que realmente importa para ti, no lo que los demás piensan que debería importar. ¿Qué es lo que realmente te llena? ¿Cuáles son tus propios sueños y objetivos? Es mucho más productivo y satisfactorio centrarte en esas metas personales y trabajar para alcanzarlas a tu propio ritmo. Cada paso que des hacia tus propios objetivos, sin la presión de la comparación, te llevará a un lugar mucho más feliz y realizado. Así que, la próxima vez que sientas esa tentación de compararte con alguien más, recuerda que estás en tu propio viaje, con tu propio ritmo y tus propias metas. La comparación solo roba tu energía y tu paz mental. Enfócate en ti mismo, en tus propios logros y en lo que realmente te importa. Al final del día, tu felicidad y satisfacción vienen de vivir auténticamente, no de medir tu vida con la regla de los demás. Hábito 5. Preocupación excesiva. La preocupación excesiva es como una bola de nieve que cuanto más la empujas, más grande se hace y más difícil es de controlar. ¿Alguna vez has sentido que tu mente está atrapada en un ciclo interminable de ¿y si? ¿Y qué pasaría si? Pues eso es la preocupación en acción. Estás constantemente pensando en todos los posibles escenarios negativos, en todo lo que podría salir mal, y antes de darte cuenta, te encuentras atrapado en una red de ansiedad que no te deja vivir en paz. Es increíble cómo la mente puede volverse una fábrica de problemas. Empiezas con una pequeña preocupación, como un problema en el trabajo o un compromiso social, y antes de que te des cuenta, esa preocupación se expande y abarca todo tu mundo. Te encuentras pensando en los peores escenarios posibles, incluso en cosas que probablemente ni sucederán. Es como si fueras un experto en crear catástrofes imaginarias, y todo eso consume tu energía de una manera absurda. Y lo peor es que la preocupación excesiva no solo afecta tu bienestar mental, sino también tu salud física. Estar en un estado constante de estrés y ansiedad puede llevar a problemas de sueño, dolores de cabeza e incluso problemas digestivos. Estás literalmente agotando tu cuerpo con pensamientos que, en la mayoría de los casos, ni siquiera se materializan. El estoicismo tiene una perspectiva muy interesante sobre esto. Los estoicos nos enseñan a enfocarnos en lo que podemos controlar y a aceptar lo que no podemos. La preocupación excesiva suele girar en torno a cosas que están fuera de nuestro control. Entonces, ¿por qué gastar tanta energía en ellas? En lugar de eso, el estoicismo nos invita a concentrarnos en lo que podemos hacer ahora, en el presente, y a dejar de lado las preocupaciones que no tienen solución inmediata. Una forma práctica de lidiar con la preocupación es aplicar la técnica de prueba de realidad.
Cuando te encuentres atrapado en un mar de preocupaciones, pregúntate, ¿es esta preocupación real y tangible? ¿Qué puedo hacer al respecto ahora mismo? Si la respuesta es que no puedes hacer nada en este momento, entonces es hora de soltar esa preocupación y enfocarte en lo que sí puedes controlar. En lugar de permitir que tus pensamientos te arrastren a un estado de ansiedad, pon tu energía en acciones concretas que puedan realmente hacer una diferencia. Otra estrategia útil es establecer un tiempo específico para preocuparte. Sí, lo has leído bien. Dedica, por ejemplo, 15 minutos al día para pensar en tus preocupaciones, anótalas y luego guarda ese papel. Luego, durante el resto del día, enfócate en vivir el presente y en hacer cosas que te ayuden a avanzar, en lugar de quedarte atrapado en un bucle de pensamientos. Recuerda que la vida está llena de incertidumbres y que, aunque no podemos controlar todo, sí podemos elegir cómo respondemos a ellas. Al aprender a manejar la preocupación excesiva, te estás dando la oportunidad de vivir de una manera más tranquila y productiva. No permitas que tus miedos y ansiedades te roben la paz. Toma el control de tus pensamientos y enfócate en lo que realmente importa. Hábito 6. Monotonía. La monotonía es como un túnel sin salida donde todo parece igual, día tras día. Es esa sensación de que la vida se ha convertido en una rutina tan repetitiva que ni siquiera te das cuenta de cómo pasa el tiempo. Cada día es un calco del anterior. Te levantas, vas al trabajo, vuelves a casa y así sucesivamente. Y lo peor es que, mientras estás atrapado en esa rutina, empiezas a perder la chispa y la energía que solías tener. La monotonía no solo afecta tu estado de ánimo, sino que también puede tener un impacto real en tu bienestar general. Cuando todo se vuelve predecible y aburrido, te sientes como si estuvieras en piloto automático. La vida se convierte en una serie de tareas que haces sin pensar, sin disfrutar y sin sentirte realmente vivo. La rutina puede ser cómoda, pero también puede ser una cárcel que te mantiene alejado de la emoción y la pasión. Pero, ¿cómo puedes romper con esa monotonía? Primero, es importante reconocer que el cambio no siempre tiene que ser drástico. A veces, pequeños ajustes pueden hacer una gran diferencia. Por ejemplo, cambia tu ruta al trabajo, prueba una nueva receta para la cena o comienza un nuevo hobby. Estos pequeños cambios pueden aportar una dosis de novedad y emoción a tu vida diaria. Otra forma de combatir la monotonía es desafiarte a ti mismo a salir de tu zona de confort. Esto no significa que tengas que hacer algo extremo, pero sí puedes buscar oportunidades para aprender y crecer. Inscribirte en un curso, leer un libro diferente o simplemente empezar a hacer ejercicio pueden ser formas efectivas de romper con la rutina y revitalizar tu energía. Además, el estoicismo nos ofrece una perspectiva interesante sobre la monotonía. Según los estoicos, la clave está en aceptar lo que no puedes cambiar y encontrar satisfacción en el presente. En lugar de enfocarte en cómo te sientes atrapado en una rutina, intenta encontrar gratitud en las cosas simples que haces cada día. La idea es que, al cambiar tu enfoque y apreciar lo que tienes, puedes transformar una rutina monótona en una experiencia más significativa. Por ejemplo, en lugar de quejarte de lo aburrido que es tu trabajo, busca maneras de hacerlo más interesante. Tal vez puedas asumir nuevos proyectos, colaborar con colegas en iniciativas diferentes o encontrar formas de mejorar tus habilidades. Al hacerlo, no solo rompes con la rutina, sino que también te das la oportunidad de crecer y evolucionar. No subestimes el poder de la variedad. Introducir pequeños cambios y buscar nuevas experiencias puede revitalizar tu vida y hacer que cada día sea un poco más emocionante. La monotonía puede ser un desafío, pero también es una oportunidad para tomar el control y hacer que tu vida sea más rica y gratificante.
Al final, se trata de encontrar el equilibrio entre la rutina y la novedad, y de hacer que cada día cuente. Hábito 7. Falta de sueño. La falta de sueño es un problema que a menudo subestimamos, pero que tiene un impacto brutal en nuestra vida diaria. Imagina que estás tratando de funcionar con una batería que nunca se recarga completamente. Eso es lo que sucede cuando no duermes lo suficiente. Cada noche sin descanso reparador es como poner una fuga en esa batería, y al final del día te sientes completamente drenado. La falta de sueño no solo afecta tu energía y tu estado de ánimo, sino que también puede tener efectos negativos en tu salud física y mental. Tu mente no funciona al máximo. Tus reacciones se vuelven más lentas y tu capacidad para tomar decisiones se ve comprometida. Sin mencionar que el cansancio constante puede hacerte más irritable y menos productivo. ¿Cuántas veces has intentado concentrarte en algo importante y te has dado cuenta de que no puedes pensar con claridad? Eso es el sueño faltante en acción. El problema es que muchas veces tratamos de compensar la falta de sueño con cafeína o simplemente empujando nuestros límites, pero esos parches solo ocultan el problema y no lo solucionan. El cuerpo necesita descanso verdadero, no una rápida dosis de café para mantenerte despierto. La falta de sueño acumulada se convierte en una deuda que el cuerpo siempre trata de cobrarte y eventualmente te pasará factura. Uno de los mejores consejos para mejorar la calidad del sueño es establecer una rutina. Irte a la cama y levantarte a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana, ayuda a regular tu reloj biológico. También es importante crear un ambiente propicio para dormir. Asegúrate de que tu habitación esté oscura, tranquila y a una temperatura cómoda. Apaga los dispositivos electrónicos al menos una hora antes de dormir, porque la luz azul que emiten puede interferir con la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño. El estoicismo también ofrece una perspectiva útil sobre cómo manejar la falta de sueño. Los estoicos nos enseñan a aceptar las cosas que no podemos cambiar y a enfocar nuestra energía en lo que sí podemos controlar. Si no has dormido bien, en lugar de frustrarte, acepta la situación y ajusta tu día para que sea más manejable. Tal vez necesites ajustar tus expectativas o tomarte un momento para relajarte y recuperar energías durante el día. Recuerda que el sueño es fundamental para tu bienestar general. No es un lujo, es una necesidad. Si estás luchando con la falta de sueño, es el momento de hacer cambios. Establece una rutina de sueño consistente, crea un ambiente favorable para descansar y cuida de tu salud general. Tu cuerpo y tu mente te lo agradecerán. No subestimes el poder de una buena noche de descanso. A veces, el mejor remedio para tus problemas y desafíos diarios es simplemente cerrar los ojos y permitirte recargar esa batería. Hábito 8. Relaciones tóxicas. Las relaciones tóxicas son como una sombra que sigue a todas partes, llenando cada rincón de tu vida con negatividad y estrés. Estas relaciones, ya sean con amigos, familiares o colegas, pueden drenar tu energía y minar tu autoestima. En lugar de ser un apoyo en tu vida, se convierten en una carga constante que te hace sentirte mal contigo mismo. Imagina tener una relación que te deja agotado emocionalmente después de cada interacción, ya sea por críticas constantes, falta de respeto o manipulación. Estas relaciones te arrastran hacia abajo, como si estuvieras caminando con pesos atados a los tobillos. Y lo peor es que, a menudo, ni siquiera te das cuenta de cuánto te están afectando hasta que llegas al punto de quiebre. Uno de los primeros signos de una relación tóxica es la falta de reciprocidad. En lugar de dar y recibir apoyo mutuo, te encuentras siempre dando más de lo que recibes.
Y eso te deja sintiéndote vacío y frustrado. La comunicación se convierte en una fuente de conflicto constante, en lugar de un medio para resolver problemas y fortalecer la relación. Y lo que es aún más peligroso es que con el tiempo puedes comenzar a cuestionar tu propio valor y tus límites, simplemente porque estás en una dinámica que no es saludable. Es importante aprender a reconocer estos signos y tomar medidas para proteger tu bienestar emocional. No tienes que aceptar el maltrato o la negatividad de otras personas en tu vida. A veces, la mejor decisión es distanciarte de quienes no contribuyen positivamente a tu vida, incluso si eso significa cortar lazos que han sido importantes para ti. El estoicismo ofrece una perspectiva útil aquí. Los estoicos creen que debemos enfocarnos en lo que podemos controlar y aceptar lo que no podemos cambiar. No podemos controlar el comportamiento de los demás, pero sí podemos decidir cómo reaccionamos ante ellos. Si te das cuenta de que una relación te está haciendo más daño que bien, es importante que pongas límites claros y, si es necesario, te alejes de esa relación. No se trata de ser egoísta, sino de cuidar tu propio bienestar y salud mental. Recuerda que no estás obligado a mantener relaciones que te lastiman. Tu tiempo y energía son valiosos y mereces rodearte de personas que te apoyen y te hagan sentir bien contigo mismo. No tengas miedo de hacer cambios difíciles si eso significa que estás eligiendo tu propia felicidad y paz mental. Al final del día, las relaciones saludables enriquecen tu vida y te ayudan a crecer, mientras que las relaciones tóxicas solo te frenan. Así que, si te encuentras atrapado en una dinámica negativa, da el primer paso hacia una vida más positiva y saludable. Tu bienestar es lo más importante, y rodearte de relaciones que te levanten en lugar de derribarte es clave para una vida equilibrada y plena. Hábito 9. Autocrítica. La autocrítica puede ser una trampa sutil y cruel. Es como tener un crítico interno que nunca se toma un descanso, siempre buscando fallos y defectos en cada cosa que haces. Esta voz interior puede hacer que te sientas inseguro y dudoso, incluso cuando estás haciendo lo mejor que puedes. Es como si tu propio peor enemigo estuviera dentro de tu cabeza, juzgando cada movimiento, cada decisión y cada acción. Es fácil caer en la trampa de la autocrítica. Por ejemplo, si cometes un error en el trabajo, en lugar de aprender de la experiencia y seguir adelante, te flagelas con pensamientos como «debería haberlo hecho mejor» o «soy un fracaso». Esa autocrítica constante no solo es agotadora, sino que también te impide ver tus logros y progresos. En lugar de celebrar tus éxitos, te concentras en lo que salió mal, lo que te hace sentir atrapado en un ciclo interminable de autorreproche. La autocrítica excesiva también puede paralizarte, impidiéndote tomar riesgos o probar cosas nuevas. Si estás constantemente preocupado por lo que podrías hacer mal, es probable que te mantengas en tu zona de confort, evitando cualquier desafío que pueda poner a prueba tus habilidades. Pero aquí está la verdad. El miedo al error solo te limita. La única forma de crecer es a través de la práctica y el aprendizaje, y eso significa que vas a cometer errores en el camino. En lugar de dejar que la autocrítica te controle, trata de transformarla en una herramienta positiva. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esta situación? En lugar de, ¿por qué soy tan malo en esto? La autocrítica puede ser constructiva si la usas para identificar áreas en las que puedes mejorar y luego te concentras en desarrollar esas habilidades. En lugar de castigarte, enfócate en el crecimiento y en cómo puedes hacer mejor la próxima vez. El estoicismo también tiene algo que decir sobre la autocrítica.
Según los estoicos, la clave es aceptar nuestras imperfecciones y enfocarnos en lo que está bajo nuestro control. No puedes cambiar el pasado, pero sí puedes elegir cómo reaccionas ante tus errores. En lugar de autocrítica destructiva, elige una mentalidad de autocompasión y aprendizaje. Acepta que cometer errores es parte del proceso y usa esos errores como oportunidades para mejorar. Recuerda, la autocrítica no tiene que ser tu enemigo. Puedes transformarla en una herramienta para el crecimiento personal si aprendes a manejarla de manera constructiva. En lugar de dejar que te frene, usa esa energía para impulsarte hacia adelante. La clave está en encontrar el equilibrio entre reconocer tus áreas de mejora y celebrar tus éxitos. No permitas que la voz de la autocrítica te impida avanzar. Enfócate en lo que puedes hacer hoy para ser un poco mejor que ayer y celebra cada paso que des en esa dirección. Hábito 10. Sobrecarga de responsabilidades. La sobrecarga de responsabilidades es como llevar una mochila llena de piedras que nunca parece vaciarse. Cada nueva tarea, cada nuevo compromiso se suma a esa carga, hasta que sientes que estás a punto de colapsar. Es fácil caer en la trampa de asumir más de lo que puedes manejar, especialmente cuando quieres complacer a los demás o te sientes presionado por cumplir con expectativas ajenas. Pero, ¿qué pasa cuando te encuentras tan abrumado que ni siquiera puedes ver por dónde empezar? La verdad es que la sobrecarga de responsabilidades no solo te agota física y mentalmente, sino que también puede afectar tu salud y bienestar general. Te sientes estresado, ansioso y constantemente al borde de un colapso. En lugar de disfrutar de la vida y hacer las cosas con entusiasmo, te encuentras atrapado en una rutina interminable de tareas y compromisos que parecen no tener fin. Una de las claves para manejar esta sobrecarga es aprender a establecer límites claros. No tengas miedo de decir no cuando ya tienes demasiado en tu plato. Esto no significa que estés siendo egoísta, sino que estás reconociendo tus propios límites y cuidando tu bienestar. La clave está en encontrar un equilibrio entre tus responsabilidades y tu tiempo personal. Recuerda que está bien priorizar tu salud mental y emocional, y que no tienes que hacer todo por todos. También es útil hacer una lista de tus responsabilidades y evaluar cuáles son realmente importantes y cuáles puedes delegar o posponer. A veces nos sentimos abrumados simplemente porque no hemos hecho un buen manejo de nuestras prioridades. Al organizar y simplificar tus tareas, puedes reducir la carga y enfocarte en lo que realmente importa. El estoicismo ofrece una perspectiva interesante sobre la sobrecarga de responsabilidades. Los estoicos creen en aceptar lo que no puedes controlar y concentrarte en lo que sí está bajo tu influencia. Si te sientes abrumado por una carga de responsabilidades, examina cuáles de ellas realmente están bajo tu control y cuáles no. Acepta que algunas cosas pueden estar fuera de tu alcance y enfócate en manejar de la mejor manera posible lo que puedes controlar. Otra estrategia es incorporar momentos de descanso y relajación en tu rutina. No se trata de estar ocupado todo el tiempo, sino de encontrar tiempo para ti mismo y para hacer cosas que disfrutes. La autocompasión y el autocuidado no son lujos, sino necesidades esenciales para mantener un equilibrio saludable en la vida. Recuerda, la sobrecarga de responsabilidades no tiene que definir tu vida. Al aprender a establecer límites, priorizar tus tareas y aceptar lo que no puedes controlar, puedes aliviar parte de esa presión. Tu bienestar es crucial y encontrar un equilibrio entre tus responsabilidades y tu tiempo personal es clave para vivir una vida más plena y satisfactoria. Así que, no te olvides de cuidar de ti mismo mientras navegas por el mar de responsabilidades. Tu salud mental y emocional te lo agradecerán.
Hábito. 11. No aceptar la realidad de las cosas. No aceptar la realidad de las cosas es como estar en un constante tira y afloja con el universo. Es esa sensación de que estás luchando contra un río que siempre va en la dirección opuesta a la que quieres ir. Es como si estuvieras negando lo que está justo frente a ti, aferrándote a la esperanza de que las cosas cambien sin que tú tengas que hacer nada. Pero aquí está el truco. Ignorar la realidad no la hace desaparecer, solo te impide avanzar. Cuando no aceptas la realidad de las cosas, te encuentras en un estado constante de frustración. Puedes estar peleando contra una situación que simplemente no puedes cambiar o tratando de convencerte de que algo que no funciona para ti, de alguna manera, mágicamente, lo hará en el futuro. Esto no solo desgasta tu energía, sino que también te mantiene atrapado en un ciclo de desilusión y desánimo. La aceptación no significa que te rindas o que te conformes con una situación insatisfactoria. Más bien, significa que reconoces lo que es, sin dejar que eso te paralice. Es como mirar el panorama completo en lugar de enfocarte solo en las partes que te desagradan. Cuando aceptas la realidad, puedes empezar a tomar decisiones informadas y efectivas en lugar de gastar tu energía en resistirte a lo inevitable. Una forma práctica de aceptar la realidad es hacer una lista de lo que puedes y no puedes controlar. Enfócate en lo primero y trabaja en cómo mejorar esas áreas. Por ejemplo, si estás insatisfecho con tu trabajo, en lugar de quejarte de las cosas que no puedes cambiar, busca maneras de mejorar tu situación actual o considera explorar nuevas oportunidades. La aceptación te da claridad y te permite tomar medidas concretas en lugar de quedarte estancado en la frustración. El estoicismo ofrece una visión muy útil sobre este tema. Según los estoicos, debemos aceptar lo que no podemos controlar y dirigir nuestra energía hacia lo que sí está en nuestras manos. Esta filosofía nos anima a mirar las cosas con objetividad y a aceptar la realidad tal como es. En lugar de luchar contra lo que no puedes cambiar, acepta la situación y encuentra la mejor manera de responder a ella. Recuerda que la aceptación es una forma de liberación. No se trata de resignarte a una vida insatisfactoria, sino de ver las cosas tal como son para poder hacer algo al respecto. Cuando dejas de luchar contra la realidad, te das la oportunidad de avanzar y encontrar nuevas formas de mejorar tu vida. No permitas que la resistencia te mantenga atrapado en el lugar. Acepta lo que es. Ajusta tu enfoque y sigue adelante con la claridad y la determinación de quien sabe que, aunque no puede cambiar todo, puede cambiar cómo responde a ello. Hábito 12. No tomarse tiempo para uno mismo. No tomarse tiempo para uno mismo es como intentar llenar un balde con un agujero en el fondo. Estás constantemente ocupando tu tiempo con las demandas de los demás, las tareas del día a día, y antes de que te des cuenta, estás agotado, sin energía y sin espacio para ti. La realidad es que si no te das tiempo para recargar tus baterías, te estás condenando a vivir en un estado perpetuo de agotamiento y estrés. Tomarse tiempo para uno mismo no es un lujo, es una necesidad fundamental. Esos momentos de soledad y descanso no solo te ayudan a relajarte, sino que también te permiten reconectar contigo mismo, reflexionar sobre tus metas y simplemente respirar. Cuando te prives de estos momentos, estás impidiendo que tu mente y tu cuerpo encuentren el equilibrio que necesitan para funcionar a su máximo potencial. Quizás te estás preguntando, ¿cómo puedo encontrar tiempo para mí cuando tengo tantas responsabilidades? La respuesta está en la planificación consciente y en priorizar tu bienestar. No necesitas grandes bloques de tiempo para ti mismo. A veces, 15 minutos al día pueden hacer una gran diferencia. Puede ser algo tan simple como leer un libro, practicar la meditación, dar un paseo o incluso solo disfrutar de una taza de café sin prisas.
Estos pequeños momentos pueden ayudarte a recargar tus energías y mejorar tu perspectiva. Otra estrategia es aprender a decir no cuando sea necesario. A veces, asumimos más responsabilidades de las que podemos manejar porque no queremos defraudar a los demás. Pero, en realidad, decir no es una forma de cuidar de ti mismo y de asegurarte de que tienes el espacio necesario para mantenerte equilibrado. No te sientas culpable por priorizar tu bienestar. Al final, serás más productivo y estarás en mejor estado para ayudar a los demás cuando te cuides a ti mismo primero. El estoicismo también ofrece una perspectiva valiosa sobre esto. Los estoicos creen en la importancia de la autorreflexión y en tomarse un tiempo para meditar sobre nuestras vidas. Según esta filosofía, es crucial encontrar momentos para la introspección y para evaluar nuestras propias acciones y decisiones. Este tiempo para uno mismo no es solo una pausa, sino una oportunidad para crecer y alinearse con nuestros verdaderos valores y objetivos. Recuerda, tomarte tiempo para ti mismo no es egoísta, es esencial para tu salud mental y emocional. Al encontrar y priorizar estos momentos de autocuidado, no solo mejoras tu bienestar, sino que también te vuelves más capaz de enfrentar los desafíos de la vida con claridad y energía renovada. Así que, la próxima vez que te sientas abrumado, date permiso para hacer una pausa y cuidar de ti mismo. Es una inversión que siempre vale la pena. Espero que este video te haya dado una visión clara sobre cómo estos hábitos pueden impactar tu vida y cómo puedes empezar a hacer cambios positivos. Recuerda, reconocer y enfrentar estos patrones es el primer paso hacia una vida más equilibrada y plena. No estás solo en este camino. Estamos aquí para apoyarnos mutuamente. Si te ha gustado este video, no olvides darle un me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nuestro contenido. Además, me encantaría saber tu opinión, así que deja un comentario abajo contándome qué hábitos estás tratando de cambiar o cómo has manejado alguno de estos desafíos en tu vida. Estoy ansioso por leer tus experiencias y consejos. Gracias por ver y hasta la próxima.